Bien, Dios les bendiga, estimados hermanos. En esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio del curso de escatología en nuestro capítulo 5. Hoy vamos a hablar acerca de los pactos de Dios, ¿verdad? Ya estuvimos el capítulo 4, el capítulo anterior estuvimos hablando acerca de algunos temas importantes con respecto a lo que son los modos de interpretación profética y estuvimos viendo la interpretación acerca de los tipos, símbolos, éxtasis, sueños, parábola, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de los pactos, ya que los pactos es es un capítulo importantísimo dentro de la escatología que nos ayuda, por supuesto, a comprender cuál ha sido el trato de Dios en las diferentes épocas, ¿verdad?, que han transcurrido dentro de la historia bíblica, obviamente concerniente con Israel. Vamos a empezar a definir qué es pacto. El pacto es un acuerdo o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado, ¿verdad? Algo que se pusieron de acuerdo, algo que acordaron, entonces puede ser entre dos o más partes. También es un convenio, un tratado o una alianza. Bíblicamente, pacto siempre es un acuerdo mutuo entre dos o más socios que los vincula y los obliga a una reciprocidad de beneficios y obligaciones. ¿Ve? No se le olvide que este pacto bíblico es un convenio o una alianza, ¿verdad? El pacto, bíblicamente pacto siempre es un acuerdo mutuo entre dos o más socios que los vincula con una responsabilidad de reciprocidad. O sea, yo cedo, tú cedes, ¿verdad? Entonces, los obliga a una reciprocidad o una responsabilidad, tanto de beneficios como de obligaciones. Entonces, eso es un pacto bíblico que, por supuesto, tiene arraigo en el Antiguo Testamento. Entonces, y otra cosa importante, que el pacto siempre iba de mayor a menor. Tenemos ahora dos clases de pactos. El pacto condicional, ¿verdad? El pacto condicional de la fórmula si tú, por ejemplo, si tú guardares mi pacto, si tú obedeciereis la voz, si tú pones por obra lo que te he dicho. Vamos a ver Éxodo 19:5. ¿Qué nos dice Éxodo 19:5 para el pacto condicional? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ¿verdad? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, aquí usted puede ver la fórmula sí, ¿verdad? Si tú, si hiciereis, si pusiereis por obra, si andareis, ¿verdad? En mis caminos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una condición. ¿Qué implica la condición? La condición implica que el que recibe el pacto está obligado a responder bajo un precepto de obediencia, ¿ok? Eh, también sí, el que recibe el pacto está obligado a responder, y el que
interpone el pacto, el que establece el pacto, tiene todas las condiciones y capacidades para cumplir los beneficios de este pacto. Entonces, en este versículo encontramos, ¿verdad? La fórmula sí. ¿Ok? Ahora vamos a ver el pacto, la otra clase de pacto que es el incondicional. Este se encuentra en Génesis 9:11. Usted los puede, les puede dar lectura en su casa. Génesis 9:11 reza: Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces, el pacto incondicional, su cumplimiento depende solamente de Dios, ¿verdad? Solamente de Dios. No hay una condicionante, no hay una demanda, no hay una solicitud a cumplirse. Simplemente Dios establece su pacto y de él depende absolutamente el cumplimiento de este pacto. Entonces, sintetizamos, hay dos clases de pacto: el pacto condicional, el pacto incondicional. El pacto condicional, su cumplimiento depende del hombre porque está bajo la fórmula si tú, ¿verdad? O sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? ¿Cuál es la condición? Que el hombre obedezca, que el hombre guarde el pacto, que perdón, cumpla su parte. Entonces, Dios tiene todas las capacidades para cumplir los beneficios de dicho pacto. Mientras que en el incondicional no existe la fórmula si tú, no existe una petición, una demanda o solicitud, simplemente que el pacto se ha de cumplir de acuerdo a Dios, ¿verdad? O sea, Dios es el que pone el pacto y Él está en todos los méritos para cumplirlo. No hay petición de por medio. Bueno, veamos el uso escriturario de la palabra pacto. La palabra pacto ocurre con frecuencia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Se usa para indicar las relaciones entre Dios y el hombre, entre el hombre y el hombre y entre una nación y otra nación. Se usaba en cosas temporales y en cosas eternas, en pactos temporales y en cosas eternas. La escritura hace referencia a 5 pactos mayores, los cuales fueron dados por Dios o hechos por Dios con el hombre, que los vamos a ir viendo enseguida. Entonces, vamos avanzando. Ahora vamos a definir lo que es un pacto divino, ¿verdad? Vamos a definir lo que es un pacto divino. Y dice, es una disposición soberana de Dios. Desde allí, desde allí, el hombre no tiene capacidades para presentarse ante Dios y hacer una alianza con Dios. No tiene las capacidades, no tiene los requisitos, los méritos, no tiene con qué responder. ¿Por qué? Pues porque el hombre es extremadamente limitado, es extremadamente cambiante, y Dios es un Dios celoso que toma la palabra y que cumple la palabra. Entonces, aquí nos encontramos con esta cláusula que dice, es una disposición soberana de Dios. O sea, Dios elige con quién hacer el pacto, es una decisión personal de él. Dios decidió buscar a Moisés para hacer un pacto con él. Dios decidió buscar a Abraham para hacer un pacto con él. Fue una decisión soberana de Dios. Entonces, por la cual se establece un convenio incondicional, una propuesta de Dios en la cual promete en convenio condicional o mutuo con el hombre. Entonces, sea que haya condición o no, o que no haya condición, definimos que Dios busca hacer un pacto. ¿Por qué? Por la razón de que cuando va de mayor a menor, indica que el que hace el pacto, en este caso
la parte suprema, hace el pacto, tiene toda la capacidad de cumplir. Clases de pactos en los cuales Dios entró con Israel, condicional e incondicional, ¿verdad? Hay dos tipos de pactos con los que Dios interactuó con Israel. La naturaleza del pacto, todos estos pactos son literales y se deben interpretar literalmente. Esto sí, los pactos hechos con Dios, perdón, los pactos de Dios con Israel, todos son de carácter literal. ¿Qué quiere decir esto? Sus promesas, sus beneficios, sus demandas, sus responsabilidades son literales, son materiales, son prácticas, no son espirituales, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros nos encontramos con esto que lo que se predica normalmente en las iglesias modernas de hoy, que el hombre debe pactar con Dios a través de dinero o a través de algo valioso que posea y que que al cambio Dios le va a dar mucho. Entonces vemos que no tiene fondo bíblico y que por lo tanto, es algo que está fuera de contexto bíblico, ¿verdad? Entonces, una cosa es un voto, una cosa es una promesa y otra cosa es un pacto. Por eso debemos estudiar, por eso debemos conocer las escrituras y por eso debemos capacitarnos para que este tipo de información pues sea parte de nosotros. Bueno, vamos a ver acá los pactos eternos. Todos los pactos son eternos excepto el pacto mosaico. El pacto mosaico em, duraría hasta que naciera el Mesías o el Cordero de Dios y muriera en la cruz. Hasta ahí llegaba el pacto mosaico. Tenemos el pacto abrahámico, también es llamado un pacto eterno. Tenemos el pacto palestino, que es una extensión del pacto abrahámico. Tenemos el pacto davídico, ¿verdad? Que también es llamado eterno. Tenemos el nuevo pacto, que también es un pacto eterno. Gloria a Dios. Entonces, en tercer lugar, como los pactos son literales eternos, dependen solo de la integridad de Dios para su cumplimiento. Deben ser considerados como incondicionales también en su carácter. Estos pactos fueron hechos con el pueblo del pacto, o sea, Israel. Bueno, vamos a ir avanzando con esto. Vamos a ver el primer pacto, el pacto abrahámico o pacto con Abraham. Fue uno de los grandes pactos. Perdón, bueno, normalmente desde el punto de vista de la teología bíblica e histórica, el pacto abrámico es la base de todos los pactos. Es la base, o sea, es la plataforma en la cual se construye todo el edificio de pactos, ¿verdad? Todo lo que implica la historia de los pactos. Entonces, el pacto abrahámico es uno de los pactos más grandes. Fue uno de los grandes pactos determinativos hechos por Dios para la nación de Israel. Se debe considerar como la base de todos los programas de pacto. Es lo que estaba anunciando, que el pacto abrahámico es la base de todos los programas de pacto. Tiene una influencia importante sobre la doctrina de la soteriología, ¿verdad? O sea, la doctrina de la soteriología es la doctrina que habla acerca de la salvación. En él descansa todo lo que es el sistema de culto sacrificial, ofrenda, libación, sangre derramada, víctima degollada, todo lo que podemos hablar de la redención como, como como un acto prefigurativo de la suprema salvación que ejercería Cristo en el madero. Entonces el pacto abrahámico tiene, ¿verdad? Porque sobre él descansa el pacto mosaico, que es allí donde, sobre la promesa de Abraham, se da el pacto mosaico, que es allí donde descansa todo esto, ¿verdad?
Una influencia de mayor importancia a la doctrina de la escatología, los aspectos eternos que garantizan a Israel la existencia nacional permanente. Bueno, esto indica que como es un pacto literal, todas las promesas de Dios acerca del gran Israel, de la nación de Israel como el pueblo étnico de Dios, como la nación establecida en la tierra santa, ¿verdad? Entonces podemos ver que todos estos pactos y promesas, todo lo que contiene el pacto acerca de las promesas de herencia de la tierra, son completamente literales, literales. Veamos la interrelación de los pactos eternos y bondadosos de Dios. Se expone de la siguiente manera: el pacto general básico con Abraham, la promesa de una tierra nacional. Bueno, yo le sugiero que lea todas las citas bíblicas, ¿verdad? Eso tiene que hacerlo usted. Leer todas las citas bíblicas, la promesa de una tierra nacional. Dios siempre prometió, ¿verdad? La tierra por herencia, ¿no? Como dice Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces, eso es una promesa literal, una promesa de algo físico llamado herencia de tierra. En otros pactos, el pacto palestino dio a Israel en particular, el pacto palestino dio a Israel en particular seguir de una restauración final y una permanente. Bueno, este argumento está incompleto aquí. El nuevo, el pacto general básico con Abraham, las promesas de redención nacional y universal, ¿verdad? Que están contenidas en Génesis 12:3. Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es una promesa general. La número 3, la promesa de innumerables descendientes para formar una gran nación. Recuerde que hasta este punto de la promesa de lo que Dios habla con Abraham, no, en ese momento, Abraham no tenía hijos, no tenía descendientes. Entonces, estas promesas, Dios las ve cumplidas porque para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Entonces, esto indica que el pacto que Dios está estableciendo con Abraham gozaba de todas las garantías de Dios y por lo tanto era incondicional. Era incondicional. Veamos las provisiones del pacto abrahámico. Número uno, el nombre de Abraham sería engrandecido, ¿verdad? Una gran nación saldría de él. Segunda provisión, serían benditas todas las naciones de la tierra en Abraham. Claro que sí. Número tres, él sería bendecido. Número cuatro, la multitud de las simientes sería como la arena del mar. O sea, para Dios nada es imposible. Quinto, sería bendición y maldición. ¿Cómo así? Bueno, al que te bendiga lo bendeciré, pero al que te maldiga, yo lo maldeciré. Sexto, reyes precederían de él. O sea, reyes saldrían de Abraham. Usted puede tomar en cuenta lo que estudiamos en los profetas de Israel, ¿verdad? Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, cuando vimos las dinastías, cuando vimos los reyes de Judá, los reyes de Israel, todos son descendientes de Abraham. Séptimo, el pacto sería perpetuo, ¿verdad? El pacto estaría en memoria de Dios para siempre. Gloria a Dios. Número 8, la tierra de Canaán sería una posesión sempiterna. Nunca jamás la tierra de Canaán, la porción, la media luna fértil, como se le dice en la actualidad, jamás sería quitada de los dominios de los israelitas. Bueno,
Y por último, Dios sería un Dios para y por y para su descendencia, ¿verdad? Entonces, estas son las provisiones del pacto abrámico. Quiero ver si encontramos otra información aquí. Ajá. Todo pacto tiene una señal, ¿verdad? Todo pacto tiene una señal y esta señal era importante. Vamos a evacuar este argumento. La circuncisión de todo varón a la edad de 8 días de nacido como señal de consagración o separación, pureza y visión divina. Ahí están las citas bíblicas. El carácter del pacto, el electo dependía de la obediencia. Bueno, olvidémonos de eso. La importancia de la señal indicaba que cuando un hombre nacido de 8 días era circuncidado en el órgano genital del hombre, eso indicaba, uno, que era judío; dos, que estaba bajo el pacto abrahámico; y tres, que tenía derecho a todas las bendiciones del pacto. Cuando un judío no se circuncidaba, ni de 8 días, ni adolescente, ni adulto, esta persona no estaba dentro del registro y por lo tanto no gozaba de las bendiciones del pacto, ¿verdad? No gozaba de las bendiciones del pacto, entonces tenía que circuncidarse y obviamente a una edad adulta era más doloroso y más cruel este proceso, ¿verdad? Este proceso. Pero eso indicaba que, por ejemplo, al circuncidarse, se sometía voluntariamente al señorío del Señor, a su palabra, a sus demandas, y estaba bajo la protección del pacto del Señor, ¿verdad? Entonces, el pacto abrámico, la señal del pacto es la circuncisión. Tome nota que la circuncisión no está, no es de la era de Moisés, no, es de antes de Moisés, sino que es de la época de Abraham. Aunque esto era una práctica antigua y muy común, Dios la toma, ¿verdad? Dios la toma para introducirla en su patriarca, que un día sería padre de multitudes y que luego la nación que saldría de él, pues se circuncidaría. Entramos al capítulo 6, el pacto palestino. Vamos a evacuar qué nos enseña el pacto palestino, la importancia de este pacto. En los últimos capítulos del libro de Deuteronomio, los hijos de Israel, la descendencia física de Abraham, se enfrentaban a una crisis nacional. Bueno, recuerde que para ese momento, según lo que dice acá, en los últimos capítulos del libro de Deuteronomio, eso está indicando los últimos días de Moisés y están frente al río Jordán, al pie del monte Nebo, donde hace frontera con Canaán. Y recuerde que esa generación que llega allí ya es una nueva generación. Unos nacieron en el desierto porque anteriormente vagaron 40 años en el desierto, y es una nueva generación que desconoce algunas cosas de Dios con Israel. Entonces, la importancia de este pacto palestino, que es una extensión del pacto abrámico, am, indica que había que recordarle a la nueva generación la ley, ¿verdad? Las promesas de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, número uno, reafirma a Israel. Número dos, además, la introducción del pacto condicional en el cual Israel vivía entonces. Tres, el pacto fue ratificado por Dios para con Cristo. Y cuatro, este pacto es una confirmación y ampliación del pacto abrahámico original que vino después de la desobediencia voluntaria en la vida de la nación. Recuerde que cuando se escribe Deuteronomio, ya está en funcionamiento, en vigencia el pacto mosaico, ¿ok? Pero sobre la base del pacto abrámico está el pacto mosaico. El pacto abrámico hablaba de la herencia de la tierra,
El pacto mosaico hablaba del cumplimiento de la ley, ¿verdad? Y las ordenanzas del Señor. Pero como es una nueva generación que va a entrar a la tierra prometida, es necesario recordarles las promesas de Dios con Israel, los tratos de Dios con Israel y por supuesto la promesa, ¿verdad? La promesa de la herencia de la tierra sin olvidar cumplir la ley. ¿Cuáles son las provisiones de este pacto? El pacto palestino es declarado en Deuteronomio 31 al 10. Uno, la nación sería arrancada de la tierra. Dos, habría un arrepentimiento futuro de Israel. Tres, su Mesías regresaría. Israel se convertiría en una nación. Quinto, los enemigos de Israel serían juzgados. Sexto, la nación recibiría la plena bendición, ¿verdad? ¿Y cuál es el tipo de pacto? Es este pacto incondicional. ¿Por qué? Porque es una extensión del pacto abrámico. Entramos al capítulo 7, el pacto mosaico, ¿verdad? El pacto, bueno, la señal del pacto palestino es la herencia de la tierra. Esa es la señal del pacto palestino. ¿Qué pasa con el pacto mosaico? Este fue un pacto con la nación de Israel dado por medio de Moisés. ¿Qué es lo que contenía este pacto? Uno, el decálogo, o sea, los 10 mandamientos, lo más sagrado para Israel, 10 mandamientos y 600 leyes basados en ellos, en esos mandamientos. Dos, el derecho civil, estatutos para gobernar la vida social de Israel, su vida en el campamento y leyes sanitarias, ¿verdad? Leyes de higiene. Número tres, la ley ceremonial, instrucciones para la vida religiosa, respecto al sacerdote, los sacrificios y holocaustos. Esto era lo que contenía el pacto, ¿verdad? Todo, digamos que toda una estructura bien trazada y bien hecha para la conducta, la práctica, el estilo de vida, la forma de relacionarse, el comportamiento sanitario, la ley civil, la ley ceremonial, ¿verdad? Todo lo que implica las formas de culto, etcétera, etcétera. También todo relacionado con el sumo sacerdote. ¿Qué tipo de pacto? Este pacto es condicional. Este incluye la fórmula si tú obedeces la voz, ¿verdad? Si tú obedeces lo que yo te prescribo hoy y lo pones por obra, serás bendito en el campo, bendito en la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces es condicional, ya que tiene una promesa de bendición. Si obedecieran la ley, ¿verdad? Allí está Deuteronomio 28:1 en adelante. Si obedecen la ley, está la bendición. Serás bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito en todo, ¿verdad? Si desobedecieran, también incluye una parte de censura o podemos decir de maldición, porque dice serás maldito en el campo y serás maldito en la ciudad. Obviamente, la desobediencia no va a ningún puerto con Dios. ¿Cuál es la señal del pacto mosaico? Es el sábado, el Shabbat. El sábado, no la circuncisión. El sábado estaba instituido en la ley que 6 días trabajaría el hombre y el séptimo descansaría. Bueno, llegamos al capítulo 8, el nuevo pacto. Capítulo 8, el nuevo pacto. De esto hay muy poca información. ¿Qué pasa con el pacto nuevo? ¿Cómo fue instituido? La sangre de Cristo, ¿verdad? La sangre del nuevo y eterno pacto. Porque, bueno, el antiguo fue del monte de Sinaí, el nuevo se establece en el monte del Calvario, cuando Cristo murió en la cruz. La promesa de santificación era la ley de Moisés, pues estaba escrita en las tablas de piedra.
El nuevo pacto estaría escrito en el corazón. La señal del pacto es el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? En la cruz. Entonces, estos son los pactos, ¿verdad? Algunos pactos importantes. Bueno, esto quedaría para otra visita, porque es otro tema, ¿ok? Entonces, también otro pacto que podemos mencionar, el pacto davídico, cuya señal, ¿verdad?, es el heredero al trono. El pacto davídico es uno de los grandes pactos, ¿verdad? Este pacto es incondicional porque es un pacto eterno. Hay una promesa de que un descendiente de David se sentaría en el trono y quien reclama el trono de David es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Entonces, también tenemos otro pacto que es el pacto noénico, que fue hecho con Noé, ¿verdad? Este pacto hecho con Noé, Dios lo hizo después de que Noé saliera del arca. ¿Cuál era la señal del pacto? El arco iris, ¿verdad? El arco iris era la señal del pacto noénico. Bien, amados hermanos, llegamos entonces hasta aquí con los del capítulo 5 al capítulo 8, ¿verdad? Un poquito express, pero espero, bueno, lo que espero es que usted pues lea todas las citas bíblicas, vea la clase, haga sus resúmenes personales para que usted pues saque el mejor provecho a la clase. A medida que vayamos avanzando, hermanos, vamos a ir entrando en cositas más profundas. Algunas cosas de este material son express, son rápidas, pero hay otras cosas como el capítulo que viene, sí ya implica un poco más y hablaremos de cosas más profundas de la clase. Dios les bendiga, ¿verdad? Y Dios les guarde.